Dios es bueno. Libro del Génesis, vamos a leer en esta oportunidad Génesis capítulo número 11. Este es el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo número 11. Gloria al Señor. Génesis capítulo número 11, versículo número 27 en adelante. Gloria al Señor. Hay gozo en el pueblo de Dios, hermanos. Qué bueno. Cuando tengan Génesis capítulo 11, versículo 27, me dicen amén. Leamos entonces la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 11, versículo 27: Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios, hermano? Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, por favor, hermano. Pueden sentarse. Hermanos, hemos leído lo que nosotros le llamamos la genealogía de Abraham específicamente, o también, como lo leemos ahí en la versión que acabamos de leer, los descendientes de Taré. Taré era el padre de Abraham, que posteriormente Dios le va a cambiar el nombre de Abraham a Abraham, y todo eso está registrado en este libro de Génesis. Sin embargo, hermanos, a través de la genealogía nosotros podemos encontrar diferentes aspectos y puntos importantes a la hora de llegar a nuestra meta, de nuestro objetivo. ¿Qué es lo que hace que las personas lleguen a alcanzar sus metas, sus objetivos, los anhelos de su corazón? ¿Qué es lo que hace que las personas no vivan más, voy a decirlo, controversias, dudas en cuanto a hacia dónde van a llegar, hacia dónde las personas se pueden proyectar y hacia dónde específicamente van a llegar? A través de esta genealogía no solamente conocemos los descendientes, que por cierto es la 9ª generación, voy a decirlo en el caso de Taré, que la Biblia nos presenta, la Biblia nos registra. Y a través de esa genealogía, después de lo que nosotros le llamamos el diluvio, empieza esa generación. Pero a través de esa generación, después de vivirse ese castigo, esa ruptura, encontramos que Dios tenía un objetivo, y era que levantar un personaje, el cual, aunque vivía y había tenido una vida nómada durante mucho tiempo, es ahí donde Dios ejercita sus planes, sus propósitos, sus anhelos. Hay de aquellas personas que dentro de la vida
no toman en cuenta a Dios para precisamente proyectarse a algo más. Definitivamente las personas no logran alcanzar sus objetivos, sus metas, porque muchas veces no toman en cuenta a Dios. Aquí la Biblia nos presenta en este relato que acabamos de leer, tanto en el capítulo número 11, esa genealogía de Taré, y en el caso de Abraham. Ya en el capítulo 12 nos presenta precisamente ese llamado. Pero entre esos capítulos, final del capítulo número 11 y principios del capítulo número 12, se vive una ruptura. Llámese ruptura a un episodio que no lo encontramos específicamente en el libro de Génesis, pero que otras referencias escriturales dentro de la palabra de Dios nos dan una alusión específica. Si en este momento usted puede notar algo interesante, y es lo siguiente, después de haberlo ubicado en lo que estamos leyendo, dice el versículo número 31 del capítulo 11, léalo conmigo, no cierre su Biblia, ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice? Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a tierra de Canaán. Entonces note, por medio de estos versículos uno puede ver y entretejer el panorama que se le avecinaba a Abraham. Uno dirá, pero el trato que Dios tenía con Abraham, que posteriormente se le va a conocer en la galería de la fe como precisamente como el hombre de fe, o el padre de la fe más específicamente, pero antes de eso se vivió una ruptura. Usted sabe que para que esta promesa se cumpliese, para que llegaran a Canaán, tenían que ellos aventurarse a varios aspectos. Y esos aspectos son los que yo quiero destacar en esta mañana, que no se pueden ver, hermanos, a simple vista, pero que son muy importantes, porque si nosotros los tomamos en cuenta, vamos a llegar a nuestra meta, vamos a llegar a nuestro objetivo. Entonces surge nuevamente la pregunta: ¿por qué es que algunas personas no logran alcanzar sus metas, no logran alcanzar los objetivos que se proponen, tanto materialmente como espiritualmente hablando? ¿Por qué no logran llegar a esa bendición? O como Pablo lo va a decir en una de sus cartas, que no llegan a la estatura del varón perfecto. ¿Pero por qué será? Porque hay detalles que nosotros los pasamos por alto, y a través de esta porción encontramos detalles interesantes. Lo primero, y a manera de introducción lo describo, es de que definitivamente, después de que termina el capítulo número 11, donde solo nos dice que Taré tomó a Abraham, tomó al hermano de Abraham, y tomó a las esposas de estas personas y a Lot, y salieron de Ur de los Caldeos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Te pregunto, a ver si me están prestando atención. ¿Quién tomó a Abraham, a Lot y a su hermano y los sacó de Ur de los Caldeos? ¿Quién fue? Taré. ¿Y Taré quién es? Gracias, me están prestando atención. Es el padre de Abraham. Entonces note, Dios de alguna manera empezó, voy a decirlo, su propósito, su bendición, su anhelo, el de llevar a la tierra donde fluía leche y miel, a Canaán. El objetivo de parte de Dios específicamente inició con Taré, no inició con Abraham. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces el punto de ruptura ya aparece de lleno en el capítulo número 12, que dice que Jehová había dicho a Abraham. O sea, hace alusión entonces de que Dios le habla a Abraham. Le habla a Abraham porque en esa región donde van a llegar, ellos se estancan. Y solo, oiga esto, lo estoy manejando a manera de introducción para que usted me entienda. Pero aquí se nos dice, llega el versículo número 1, que Jehová se le revela directamente a Abraham. Pero, hermanos, por las referencias escriturales que nosotros tenemos, y aquí pido que me ayude a buscar el libro de Josué, capítulo 24, versículo número 2, para entender qué pasó en este tiempo que termina el capítulo 11 y que inicia el capítulo 12. ¿Qué pasó? Veamos qué dice el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Cuando es el discurso de Josué de despedida, cuando ya él ha dado precisamente la porción que les tocaba a todo el pueblo de Israel, aparece este discurso. Dice el capítulo 24 de Josué, versículo 2: y dijo Josué a todo el pueblo:
Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a quienes, dice. Se está dando cuenta que las referencias escriturales son muy importantes. Lo que nos está diciendo es que en este momento que ellos vivían al otro lado, y cuando salieron a Ur de los Caldeos llegaron a una región, pero resulta que aún ahí todavía Taré y Abraham servían a quienes, a dioses ajenos, a dioses paganos. Por eso en el capítulo número 12 ya es Dios que está hablando con Abraham. Entonces, cuando se vive la ruptura, Abraham no tiene una experiencia con Dios. Lo que tiene es eso, adoración pagana. Aquí lo está diciendo Josué al pueblo: Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, que dice, a dioses extraños. Y él viene el discurso y dice: yo saqué a toda esa descendencia para la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Pero el pasaje es extraordinario en el discurso, porque nos está diciendo que cuando la Biblia en Génesis 11 nos presenta la genealogía, inmediatamente lo que ellos tenían cuando salieron de Ur de los Caldeos era precisamente no un conocimiento al Dios vivo. Como también en la defensa de Esteban, ya voy a dar esa cita, que también nos va a dar otro detalle más a la hora de puntualizar qué es lo que necesitamos para llegar a la meta específica que nos hemos propuesto. Acá Josué está diciendo que ellos, antes de que Dios se les revelase, antes de que partieran de Ur de los Caldeos, lo que ellos tenían simplemente era una adoración a dioses paganos. ¿Me estoy dando a entender? Ahora bien, vea este aspecto. Dice Hechos capítulo 7 versículo 2. Es la última cita que le voy a dar. De ahí nos enfocamos solo en Génesis. Hechos capítulo número 7 versículo número 2. Ahí es la defensa y muerte específicamente de Esteban, pero en ese detalle, en esa autodefensa encontramos este pasaje. Hechos capítulo 7 versículo número 2. Cuando lo tengan me dicen amén, porque es importante, hermano, buscar esta cita. Y él dijo, léalo conmigo a ver si lo encuentran. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Déjelo hasta ahí. ¿Qué está diciendo el libro de los Hechos capítulo 7 versículo número 2? Que estando en Mesopotamia, específicamente en esta ciudad que ya la mencionamos en Génesis, es que Dios se le revela a Abraham. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Entonces vea, dice, pásese ya a Génesis. De aquí ya no le doy referencia escritural, solo nos enfocamos en Génesis. Dice el versículo 31 que tomó Taré, del capítulo 11 versículo 31, y tomó Taré, ayúdeme a leerlo, a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? Para ir a la tierra de Canaán, y vinieron ¿hasta dónde? Hasta Harán, y se quedaron ahí. En el libro de los Hechos que acabamos de leer, capítulo 7 versículo número 2, se dice que en Mesopotamia, en la región de Harán, es que Dios se le reveló a Abraham. Hago nuevamente la pregunta que hice hace unos minutos. ¿Quién tomó a su familia y salió de Ur de los Caldeos a Canaán? ¿Quién fue? Taré. Ahora resulta que Taré, por alguna alusión, se quedó en Harán. Pero en Harán, que es parte de Mesopotamia, por lo que dice el libro de los Hechos y lo que dice Josué, que adoraban a dioses extraños, se dice ya en el libro de los Hechos que ahí se vivió la ruptura. Es decir, que ahí Abraham conoció al Dios vivo y verdadero. Entré al primer punto. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros llegar a la estatura, a la meta que nos hemos propuesto en la vida? Número uno, hermano, y como se lo he dicho en otras oportunidades, aquí de lo que se trata es de tener una experiencia personal con Dios. Quien sacó definitivamente su familia
de Ur de los Caldeos a la Canaán prometida era Taré. Pero Taré siguió adorando dioses extraños, siguió en su religión, siguió adorando personas que desagradaban legítimamente a Dios. Entonces, como el Génesis no nos proporciona mayores datos, tuvimos que irnos a esas otras referencias. Y en esa defensa de Esteban resulta interesante que en Harán, se dice, en Mesopotamia, Abraham conoció a Dios. Lo peor, hermanos, que nos puede pasar a nosotros es estar dentro de una iglesia cristiana y no tener una experiencia personal con el Dios del cielo. En el caso de Abraham no fue así. Tenía dioses paganos. Lo que sus antecesores le habían enseñado es precisamente adorar al Dios Sol, al Dios Luna. Pero él se vivió un punto de ruptura, un punto de quiebre. Si en tu vida no se vive esa ruptura, si en tu vida no se vive ese punto de quiebre, no tienes una experiencia personal con el Dios del cielo. Es cierto, Dios va a empezar con Taré. Pero si Taré no entiende y no entra en los planes de Dios por la razón que sea, pues él tenía a Abraham. Y Abraham sí quiso obedecer a Dios. Y Abraham no solamente se le va a conocer como el padre de la fe, el padre de multitudes, de una generación en el cual sería incontable, innumerable, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Pero para que eso se diera, él tenía que tener una experiencia personal con el Dios del cielo. Dios se le había revelado a Taré en algunas oportunidades. Si no, Taré no hubiese salido de Ur de los Caldeos. No se nos dice por qué específicamente Taré sacó a toda su familia de Ur de los Caldeos. Yo me imagino que ellos pensaron que no había nada que hacer ahí, no había prosperidad, y quizás de alguna manera Dios empezó a tratar con él, a revelársele, hasta llegó un momento en que Dios tomó esa decisión de Taré de sacar a toda su familia. Se dejó guiar de alguna manera, tomó, voy a decirlo, en consideración de sacar a toda su familia. El problema era que hasta ese momento, como Josué lo dice, antes de salir, de pasar ese río, el famoso río Éufrates, antes de eso, nuestros antecesores adoraban a dioses extraños. ¿A quién adora usted? Porque ese es el primer elemento, hermanos, que nos van a llevar a nuestro objetivo, a nuestra meta. Si no tenemos, hermanos, la aprobación de Dios, si no tenemos el llamado de Dios, nos convertimos, como Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, en ladrones y salteadores. Está la puerta de las ovejas y Dios nos compara como ovejas. Y si no estamos dentro del rebaño de Dios, va a llegar el lobo feroz y va a destrozar nuestra vida. La voluntad de Dios, hermanos, es que cada uno de nosotros tengamos una experiencia personal con el Dios del cielo. Yo pudiera, hermanos, espiritualizar el pasaje y decirles, no, es que Abraham, en el caso de Taré, no llegó a conocer la voluntad de Dios. No me atrevería a decirlo exactamente, pero que adoraba a dioses paganos, y con eso me quedo porque es lo que dice Josué, definitivamente. Hay personas que no llegan a recibir mayor propósito, mayor bendición en su vida, porque se estancan, porque no tienen el amor de Dios, porque piensan que la religión, lo que ellos tanto tiempo han adorado, es lo que los va a sacar adelante. Pero no es eso. Lo que realmente va a recibir Abraham es una experiencia personal con el Dios del cielo. Si por alguna razón, si por alguna ventura hay aquí una persona que se viene, pero si la trompeta suena, yo no sé si me voy a ir con Cristo, entonces tú estás dudando, tú no tienes una experiencia personal con el Dios del cielo. Si hay otra persona que dice, mire, hermano, pero yo no tengo ningún testimonio que dar, yo nací en una iglesia cristiana. Pero el nacer en una iglesia cristiana no te hace a ti cristiano. Como lo he dicho en otras oportunidades, usted puede nacer en un garage y usted no nace carro. Usted puede nacer en una iglesia cristiana y no ser un cristiano. ¿Qué es lo que nos da entonces una verdadera experiencia con Dios? Es tener a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Es tener a Cristo Jesús en tu corazón. Y aunque los veo todos dudosos, así es. Sí, porque hoy en día estamos tan acostumbrados a oír pasos para recibir esta bendición, pasos para esto, pero también es necesario decirles que aquel que no se arrepiente de sus pecados no va a poder llegar a la estatura del varón perfecto.
ya caí mal, pero aguánteme. Tomó tarea Abraham, toma a su familia. ¿Y qué pasó? Dios fue muy claro con Taré. Y Dios le dijo: sal de Ur de los Calderos. ¿A dónde? ¿A dónde le dijo Dios? ¿A dónde? Están dudando. ¿A dónde? Lo acabamos de leer. ¿A dónde? A Canaán. Dígalo fuerte: a Canaán. Repita conmigo: Canaán. Entonces Dios le habló claramente y le dijo a Taré, toma tu familia, sal de Ur de los Caldeos y vas a irte a Canaán. El problema fue que dice el versículo 31, parte final, que salió con ellos a Ur de los Caldeos. Hasta ahí está bien. Para ir a la tierra, ¿de dónde? De Canaán. Y vinieron, ¿qué dice? Hasta Harán. ¿Y qué dice el versículo número 31, parte final? Y se quedaron ahí. Uno se preguntará: bueno, ¿y que Dios no le había dicho? Pues ¿a dónde tenían que dirigirse? Y que Dios no le había dicho claramente a Taré que el objetivo era Canaán, no era Harán. ¿De qué es lo que uno se preguntará? ¿Qué es lo que le obligó a Taré a que se quedaran en Harán, a que se quedaran ahí? Ese versículo, hermano, es clave, porque ahí dice y asegura: se quedaron ahí. Y el objetivo no era Harán, era Canaán. Entonces, oiga, lo que inició como, voy a decirlo, como un movimiento que Dios usó a Taré para salir de Ur de los Caldeos, ahora Taré se está convirtiendo en un obstáculo. Dios usó definitivamente, présteme atención, Dios usó a Taré para sacar a toda su familia y llevar a Ur de los Caldeos. Y por lo que nosotros conocemos del libro de Génesis, sabemos que el objetivo era bendecir a todas estas familias, Dios. Ese es el objetivo principal. Pero detrás de eso encontramos este versículo número 11, y que hace referencia específicamente a que este personaje se quedó en Harán. ¿Qué es lo que le llevó a Taré a tomar la decisión de quedarse ahí? Si Dios le había dicho claramente. Podemos, hermano, juzgar a Taré, pero quisiera no juzgar a Taré, sino enfocarnos en nosotros para sacar el pensamiento. Muchas personas se estancan en su vida espiritual, en su vida material, aunque Dios ya les prometió algo, aunque Dios ya les habló directamente y usó quizás personas dentro de la iglesia para decirle: no, si tú vas a llegar a este lugar, tú vas a llegar a este determinado punto, y de ahí en adelante yo no te voy a revelar lo que vas a hacer, sino que hasta que llegues al cumplimiento de ese punto. Pero aquel se quedó ahí. Entonces, lo que se convirtió en bendición al inicio, ahora es un obstáculo. ¿Cuántas personas no hemos conocido en nuestra vida espiritual que fueron un puente de bendición, que fueron algo extraordinario? Bueno, se lo voy a decir claro, que nos trajeron a una iglesia cristiana, pero que ellos ya se estancaron. Lo voy a decir quizás un poquito más abiertamente. Ahora resulta que el que nos trajo a la iglesia ya no está en medio nuestro. Rompió filas en la vida espiritual, por la razón que sea. Yo no voy a juzgar a los Taré en esta mañana, pero sí me interesa destacar por qué se quedó ahí. Se quedó ahí porque Dios tenía dos cosas que hacer. Número uno, revelarse directamente a Abraham. Porque lo que dice en el libro de los Hechos es que allí en Harán, en Mesopotamia, es que Abraham va a conocer al Dios vivo y verdadero. Y el segundo aspecto es que si se presentan, hermano, a nuestro alrededor vidas que lo que van a ocasionar es un caos para cumplir el beneficio, el propósito de Dios, Dios los va a hacer a un lado. Entonces, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es ese elemento que te está obstaculizando tu crecimiento, tu desarrollo? Hablemos en términos espirituales. ¿Qué es lo que te está obstaculizando tu desarrollo espiritual? Puede ser, hermano, yo voy a hacer alusión de que tú ya tienes una experiencia personal con el Dios del cielo. Voy a dar por sentado eso, aunque no todos dijeron amén, pero voy a dar por sentado eso. Pero ¿qué de aquellos elementos que nos están obstaculizando nuestra vida espiritual? Nuestro tarea puede ser aquellos elementos detractores que surgen en nuestra vida. Dios, a pesar de que le había hablado directamente a Taré, le había dicho: vas a salir de Ur de los Caldeos y tu futuro está en Canaán. Pero llegó a un determinado lugar, Harán, no sé qué había en ese determinado lugar, pero le gustó, se quedó ahí y se quedó mucho tiempo.
¿Cuántas personas que están en este lugar o que me oyen a través de la radio llevan años dando vueltas en el mismo lugar y no han avanzado y no han prosperado? Simplemente porque su tarea los está obstaculizando. Lo que en un momento para ellos fue de bendición, salir de esa esclavitud donde Taré los sacó, ahora se ha convertido en un obstáculo para su desarrollo. ¿Cuántas personas que usted conoce o usted misma quizá se ha visto en esa necesidad? Bueno, ¿y qué pasa? Si aquella persona que me trajo a la iglesia era una persona que le digo muy llena del Espíritu Santo, pero ahora yo le veo detalles que no van conforme a un hijo de Dios. ¿Y cuál es la decisión? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dice el versículo número 32: y fueron los días ¿de quién? De Taré, 205 años, y murió Taré ¿en dónde? Harán. Es hasta que Dios tomó cartas en el asunto, es que en ese momento lo apartó. Por sí solo no vas a poder eliminar a los Taré que se presentan en tu vida, y podemos enumerarlos, y yo quisiera tener el tiempo para preguntarle a uno por uno: mire, ¿cuál es su Taré? ¿Qué es lo que a usted lo está obstaculizando en su desarrollo espiritual? ¿Por qué usted no está llegando a la estatura del varón perfecto? Usted, hermana, ¿por qué no está llegando a lo que Dios quiere hacer con su vida? Es necesario identificar esos Taré. Es necesario identificar aquellos aspectos que nos están obstaculizando. Y de esa manera, hermanos, si Dios no mata a nuestros Taré, no vamos a poder seguir avanzando, no vamos a poder llegar. Dios tenía un propósito en la vida, y uno se preguntará: bueno, ¿y por qué Dios no reveló directamente a Abraham de una vez que saliera de Ur de los Caldeos? ¿Por qué? Uno se pregunta: ¿por qué Dios no directamente, a pesar de que adoraba a dioses extraños, así como se le reveló a Taré que sacara a toda su familia, por qué no directamente se le reveló a Abraham? ¿Sabe por qué es? Porque Dios es rico en misericordia. Porque Dios también quería tener una experiencia con Taré, pero Taré no quiso obedecer, siguió con los dioses extraños. Es hasta que se vive la ruptura en Harán, en Mesopotamia, que él se queda. Pero a través de ese estancamiento aparece Dios hablándole directamente a Abraham. ¿Cuándo fue la vez que Dios te habló directamente a ti para que vivieras ese punto de ruptura y que ese Taré muriera? Hay tantas cosas, hermanos, que nosotros pudiésemos enumerar de aspectos que nos están obstaculizando nuestro desarrollo. Hay veces, hermanos, solamente el que un hermano no lo salude a usted ya se convierte en un obstáculo para poder sentir la presencia de Dios en ese culto. Hay Taré quizás más complicados, como el que su familia no lo apoye para que usted venga a una iglesia cristiana. Pero hay tareas que definitivamente lo que van a hacer es obstaculizar nuestro crecimiento. Al pensar, hermanos, en este versículo que estamos leyendo de Génesis, pienso en una ilustración. Y usted habrá oído de que la montaña más alta en el mundo entero es el Everest. El Everest es la montaña más alta que se está registrada, cuantificada en todo el mundo. Pero resulta que hay alpinistas, deportistas, que en ese momento disponen su corazón a llegar a escalar la montaña más alta del mundo entero, y proponen y hacen competencias, toman todas las precauciones necesarias para subir como un alpinista preparado. Pero resulta, y cuenta un libro, que las personas casi siempre llevan un objetivo, y es llegar específicamente hasta lo más alto, a la cumbre más alto del Everest. Pero resulta interesante que no todos los que inician a escalar el Everest llegan, porque en medio del Everest hay un Harán donde se quedan, hay un Taré que los obstaculiza. Y ese relato de ese libro cuenta de que las personas que vivían alrededor notaron que muchas personas que empezaban con muchas fuerzas a escalar, pero llegando a un determinado lugar, como era muy alta la presión,
y era mucho el frío que se vivía en esas zonas nórdicas, resulta entonces de que inventaron poner un cafetín donde había chocolatito. Mire, ya va a ser hora de almuerzo, ya lo voy a poner a ustedes un poco inquietos. Había toda clase de bebidas para que ellos descansaran y después posteriormente lograran escalar la segunda parte que quedaba del Everest. Cuando ya encontraban ese detalle, el cafetín, digo el del Everest, cuando encontraban ese detalle del cafetín, ellos empezaban a disgustar de todo lo que estaba en ese lugar y se les olvidaba que el objetivo no era el cafetín, que el objetivo era escalar el Everest. Y iban preparados, iban con su mochila de alpinista y todos los recursos necesarios. Pero llegando a ese lugar, ellos decían: no, mejor quedémonos acá. No estoy viendo a nadie. Pero ¿a cuánto nos ha pasado en la vida espiritual así? Que ya nos acostumbramos. No, si Dios ya hizo conmigo lo que tenía que hacer. ¿Y qué es usted? Soy un buen líder. Gloria a Dios por eso. Pero la vida espiritual no es solamente un hasta ahí. La vida espiritual nos da sorpresas. La vida espiritual tiene muchas cosas extraordinarias, hermano. Lo que estamos viviendo aquí solamente es un puente para las múltiples bendiciones que recibiremos allá en la patria celestial, en la nueva Jerusalén. Pero para llegar allá hay que vencer los obstáculos, si usted me lo permite decirlo de esa manera, los taré que se nos presentan. Te resulta que en el Everest, del 100% de alpinistas que se proponen a ir, solo suben un 30%. Es decir, que de cada 10 solo 3 logran subir por el chocolatito. A usted tal vez no lo está obstaculizando un chocolate o un cafetín, pero el punto es identificar cuál es tu tarea, qué es lo que te está llevando al precipicio, al borde de la desesperación, qué es lo que te está obstaculizando a tal punto de no sentir la presencia de Dios. Es más, hermano, hay otro detalle que yo puedo ver en este momento, y es lo siguiente: ¿por qué Dios no le reveló directamente a Abraham, sino que viene de generación, empezando por Taré, sacando de Ur de los Caldeos? No solamente por la gracia infinita y misericordia de Dios, sino que Dios, hermanos, nunca va a revelar los pasos, los 3 pasos que hay que seguir. Dios siempre va a revelar el paso siguiente que hay que dar. Dios no podía decirle: ¿qué vas a encontrar en Canaán?, si ni tan siquiera habían llegado a Canaán. Dios no va a revelar el siguiente paso que tú tienes que dar si no has cumplido el paso que Dios ya te dio. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el objetivo era claro. No era Harán. El objetivo era Canaán. Dios tenía un plan perfecto para la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era claro el panorama. Dios les había dicho que los iba a bendecir, que su descendencia sería innumerable como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Pero ¿qué había pasado? Esos obstáculos llegaron a un momento determinado que tuvieron más poder, más dominio en su corazón. Entonces uno dirá: no, hermano, pero esto yo lo puedo controlar. Nadie me ha visto. Nadie sabe que yo estoy obstaculizado. Mire, si a la hora de la iglesia todos cantamos, a la hora de la predicación todos estamos quietos, por lo menos deberíamos estar todos quietos para recibir la bendición de parte de Dios. Nadie lo va a notar que estoy estancado, pero hay uno que sí lo nota. Hay un Dios que sí sabe. Hay un Dios que sí sabe lo que nos está obstaculizando. Y hermanos, yo podría mencionar también que no solamente son los taré que se van a complicar en nuestra vida, sino que también es el pecado. Dios no podía revelársele a Abraham si ni tan siquiera Dios no había conocido a Abraham, y Abraham no había conocido a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Dios no podía seguir dándole la cobertura que Abraham necesitaba sin vivir ese punto de quiebre, sin tener una experiencia con Dios. ¿Estamos acá todavía? Dice, versículo número 1 del capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note qué interesante, déjelo hasta ahí.
Ahí solo nos dice que ya Dios, Jehová, había hablado ¿a quién? A Abraham. O sea que Dios ya se le había revelado. Por eso, hermanos, el vacío del final del capítulo 11, inicio del capítulo número 12, está en Hechos, capítulo 7, versículo 2. Que después de salir de adorar a dioses extraños, Abraham conoce a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios en esta mañana? Porque, hermano, esa es una de las claves. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 2, y viene la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Déjelo hasta ahí. ¿Qué está haciendo Dios? Está dándole una promesa. Promesa que lleva implícito una bendición. Pero ¿por qué Dios no le había dicho antes? No le había dicho a Abraham eso antes. Porque todavía no tenía una experiencia con él. Dios no va a revelar, hermanos, el siguiente paso que hay que dar si no cumples el que ya Dios te dijo. Pablo mismo decía: no os conforméis a este siglo, antes más bien ser renovados, transformados. No es de que llegamos a un lugar y hermano, aquí está la múltiple bendición de Dios. No, hay más bendiciones para tu vida, pero tienes que cumplir el paso que Dios ya te dijo que tienes que hacer. No era la voluntad de Dios que se quedaran en Harán. Dios le habla, tiene una experiencia Abraham con Dios, y ahora le dice: ahora sí, ya me obedeciste el paso, entonces hoy sí te voy a dar el siguiente paso que hay que dar. Y ahora viene la promesa. Hay un paso que hay que dar, y Dios no va a dar el siguiente paso que tienes que dar o hacia dónde tienes que seguir, porque no has cumplido lo que Él ya te dijo que tienes que hacer. Y en este momento, hermano, Abraham no solo obedeció, sino que pone en práctica su fe. Y aquí es donde se le va a conocer de aquí en adelante como el padre de la fe. Porque sin saber cuál era Canaán, sin saber cuál era ese aspecto, él llevaba un objetivo: yo voy, versículo 2, a hacer de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y recuerde algo que el versículo 30 del capítulo número 11 nos aclara: que Masaraí, que dice, era estéril y no tenía hijo. Y ahora Dios le está diciendo: ya habían reconocido por alguna razón, la Biblia hace alusión que ya se habían dado cuenta que ella era estéril. Y ahora Dios le está diciendo: te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia. Y acuérdese, hermano, el trasfondo, porque yo le dije que iba a hablar de cosas que no notamos comúnmente. Acuérdese que en este momento Abraham todavía está llorando la pérdida de su padre, que lo ha tenido por más de 200 años a su lado, y ahora ya no está. Era tanto el amor que Abraham tenía para con Taré, que dice acá, y usted lo acaba de notar, que eran 200, específicamente 205 años. Y recuerde que en ese momento, hermano, la cultura no era como la nuestra. Usted se va a trabajar, dura 8 horas en el trabajo y va a ver a sus familiares hasta que termine esa jornada laboral. En este momento no, la mayoría de personas vivían del ganado, de la agricultura. Todo el tiempo pasaban las familias unidas, todo el tiempo. Para él fue una pérdida. O sea, él amaba. Si Abraham no hubiese amado a su padre Taré, no hubiese salido con él de Ur de los Caldeos. O sea, él veía en su padre un liderazgo. Si yo sé que Dios te habló, entonces para salir, entonces vámonos, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo. No se quedó, sino que lo apoyó. Eso nos abre, hermano, el siguiente elemento, ya sería el tercero: que cada uno de nosotros, hermanos, debemos amar a las personas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Sí, se convirtió en un estancamiento, pero ese estancamiento al final Dios lo usó para bien, porque por medio de ese estancamiento, ¿sabe qué pasó? Abraham conoció a Dios en Mesopotamia, y ahora recibe la promesa de parte de Dios. Sigamos leyendo, versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. ¿De dónde? De Harán. Entonces, ¿en qué momento Dios se le aparece a Abraham?
en ese momento donde está en Harán. Ahí en ese momento Dios le habla. Sí, hermanos, si Dios no se aparece en nuestra vida para eliminar nuestros tareas, no vamos a avanzar. Esto que estoy hablando, hermanos, le costó 40 años a Israel en el desierto. Nunca fue la voluntad de Dios decirles: ustedes van a pasar 40 años naufragando en el desierto, dando vueltas en el mismo círculo. Nunca fue el objetivo de Dios. El objetivo de Dios era sacarlos de la esclavitud de Egipto a la tierra donde fluía leche y miel, donde pusieron por medio del liderazgo de Moisés hombres que fueran a identificar la tierra. Al inicio está, cuando salieron del Sinaí, salen de ahí y manda a los espías. Y usted conoce la historia, lo demás es historia. 2 personas le gritaban al pueblo: Josué y Caleb, vamos. Sí, hay gigantes, sí, nosotros los vimos, pero así como hay gigantes, es una tierra abundante donde fluye leche y miel. Nosotros podemos. Son de esos cristianos del domingo en la mañana que aparecen en escena y le dicen a ellos: no, hombre, Moisés, no los escuches, nos van a devorar como a paz, que esos son gigantes, esos no están jugando, no vamos a poder. Y viene Josué y nuevamente Caleb y se ponen: sí, lo vamos a lograr, pueblo. Yo me imagino que aquellos saltaban y le decían: vamos, subamos, con nosotros está el poderoso de Israel, Él va a librar nuestras batallas. Los apedrearon. Y eso les costó 40 años naufragar. No lograron entender cuál era su tarea. Su tarea era un obstáculo en el camino, no tener una visión. Y recuerda que el pueblo sin visión se desenfrena. ¿De qué pasó? ¿Qué pasa? En este caso de Abraham, Dios tenía un objetivo claro. Dios sabía hacia dónde lo proyectaba, hacia dónde quería dirigirlo, hacia dónde lo iba a bendecir. Dios sabe hasta dónde te va a bendecir. Dios sabe hasta dónde te va a multiplicar. Dios sabe hasta dónde va a hacer de ti una bendición espiritual. Pero es necesario que abandones el paso que Dios ya te dijo que tienes que abandonar. Yo no sé qué es, hermanos, y gracias a Dios por eso, porque si no tuviera que cargar con esa culpa yo. Pero cada quien tiene que librar sus propios tareas, sus propios elementos. Ya casi finalizo, versículo número 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, ¿qué dice? Llegaron. Es que Dios le había dicho: no es Harán, no es mucho menos Mesopotamia, no es quedarte atrás del río como pasó con Josué. No, el objetivo era Canaán. Tú tienes un objetivo que cumplir. Tú tienes, iglesia, voy a generalizar, una meta que hacer dentro de la familia, dentro de la viña de Dios. La iglesia tiene que tener sus metas, hacia dónde nos proyectamos, hacia dónde vamos a ir. Pero si tú tarea no lo has logrado vencer, Dios te va a seguir teniendo en ese lugar. Es hasta que aquel decidió y Dios se le reveló, es que él empezó a ventilar la promesa de parte de Dios. Yo quiero terminar diciéndole con el último elemento que nosotros encontramos. Por cuestión de tiempo no lo leí, pero ahora lo leo, versículo 7. ¿Y aparece quién? No, léalo fuerte conmigo. Versículo 7. ¿Y apareció quién? Jehová. ¿A quién? A Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había. De aquí en adelante Dios se le va a revelar a Abraham casi en todas las zonas donde él va a dirigirse. Pero hay una característica de Abraham. ¿Qué hacía él cada vez que llegaba a un determinado lugar? ¿Qué hacía él? Un altar. ¿Y qué simbolizaba ese altar? Gracias, hermano. Todo lo que están diciendo es correcto. Una comunión, una oración. Entonces ese es el cuarto elemento para llegar a cumplir nuestras metas. Usted tiene que depender de Dios. Donde quiera que Dios le decía a Abraham, hay que dar 5 pasos, hay que llegar a determinado lugar. Llegando a determinado lugar, ahí levantaba un altar. Ahora, hermano, ya no necesitamos quemar incienso, porque ese es un altar. Quemar algo, ese era específicamente un altar.
Ahora, a través de la palabra nosotros podemos leer que podemos entrar directamente y encontrar oportuno socorro ante la audiencia de nuestro Padre Celestial. Usted no necesita intermediarios, usted no necesita una religión que le diga a usted: mire, para entrar, para que Dios le perdone sus pecados, usted tiene que confesármelos a mí primero. Dios nos libre de tal situación. Estamos directamente ante el trono de la gracia de Dios y podemos encontrar oportuno socorro para nuestra vida, oportuno socorro para nuestro corazón. Apareció Jehová, apareció nuevamente. ¿Y por qué apareció nuevamente? Porque ya había salido de Canaán. Y apareció cuando llegó nuevamente a Canaán. Sí, apareció porque Dios ya había cumplido ese paso que le había dicho. Entonces Dios no nos va a revelar el siguiente paso si no dependemos de Él. Dios nos va a revelar el siguiente paso. Y por eso toda la vida, hermanos, usted va a estar con sus malas palabras, con sus caprichos de niño tierno. Como Pablo le decía, es Pablo en la carta a los Hebreos lo dice, que ustedes, de haber crecido, todavía quieren que les den lechita espiritual. Lo que les está diciendo, todavía quieren que les dé pachita. Y habiendo tenido ya grande nube de testigos y de todos aquellos elementos que le rodean para que usted pueda llegar a un desarrollo, a un crecimiento, ahora todavía se le está dificultando dejar esas malas palabras. Ahora a usted todavía se le está obstaculizando dejar esa. Me he dicho que usted ya está pensando que le está costando dejar. Y es hasta que Dios aparece, Dios aparece, Dios aparece. Véanlo, se lo voy a mostrar. A partir de cada versículo lo vamos a leer. Versículo 7, parte final. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había, ¿qué dice? Versículo 7 del capítulo 12. Y edificó ahí, ¿qué? Un altar a Jehová, quien le había aparecido. Estoy leyendo la parte final del versículo 7. Ahora lea el versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué dice? Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Oiga, hermano, en 2 versículos solamente se va para el otro monte. Y lo primero que hace, su tienda y hacer el altar. Porque el altar simbolizaba que por medio del altar él podía buscar. Ya no necesita usted un altar. Usted puede entrar directamente a su Padre Celestial. Y aquí cito lo que el Señor Jesús, su Hijo Jesús, dijo: ustedes pueden pedir, pero eso sí, lo que ustedes pidan en lo secreto, yo se lo voy a recompensar en público. Hay que orar, hay que levantar un altar. Permítame seguir usando esa simbología bajo ya la explicación que le he dado, que no necesitamos un altar, pero sí necesitamos un lugar donde buscar la presencia de Dios. Esa es la enseñanza acá, y ese es el último principio que quiero dejarle. Donde quiera que él iba, ocupaba un lugar, designaba un lugar para poder buscar a su Padre Celestial. Ya no tengo que darle más explicaciones a usted. Le pregunto, ¿cuál es su lugar donde usted busca a Dios? La iglesia, eso todo lo debemos hacer. En su casa, se lo voy a decir más claro, usted tiene que designar un lugar donde nadie lo moleste y usted pueda encontrar la gracia de Dios y Dios pueda revelarle el paso que sigue. ¿Me estoy dando a entender? Jesús tenía un lugar donde buscaba a su Padre Celestial, Getsemaní. Él tenía un lugar de oración. O sea, él elevaba oraciones, hermanos, por los enfermos. Algunos no necesitaban oraciones, de un solo los tocaba, otros lo tocaban y él sanaba. Pero cuando quería dirigirse y revelar el siguiente paso que él tenía que dar, él se refugiaba en el Getsemaní. Tenía un lugar donde buscar la presencia de Dios. El problema, hermano, es que hay tantos detractores que nosotros tenemos y empezamos quizás a hacer una oración, algo así, miren: Señor, gracias por este día, y no pagué el recibo, y se levanta. ¿Y cuándo vence el recibo? Cuando están teniendo audiencia con Dios. Usted no puede interrumpir la audiencia con Dios. Ya habrá tiempo para pagar ese recibo.
De pronto la hermana está orando: Señor, gracias por la comida, y ya llevan 2 bocados en la boca y están orando por la comida. Así no es. Es designar un lugar y decirle al Señor: Señor, ¿qué vamos a hacer en este día? Señor, ¿qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que haga en este día? Señor, en mi trabajo las cosas están complicadas. Y usted sabe que una oración es un diálogo. Tiene un momento, hermano, que usted quedarse callado para que Dios le conteste, porque es un diálogo. El problema es que nosotros llevamos todo el gran listado de Dios, y cuando ya terminamos todo el listado nos levantamos, pero Dios no habló, porque usted se levantó. Pero hay una contestación. Dios quiere hablarle. Dice que donde iba edificó un altar a Jehová. ¿Cuál es el lugar? Puede ser el lugar que tú elijas, hermano, donde, eso sí, usted va a buscar la presencia de Dios. Quiero terminar diciéndole una ilustración. Hace años, cuando mi abuela estaba con vida todavía, recuerdo que nosotros estábamos a la par de lo que nosotros le llamamos el lavadero, a la par. Y lastimosamente en esa casa de San Salvador echaban el agua de 4 a 6 de la mañana, solo 2 horas. Y mire usted, no es cierto que a las 4 de la mañana es el mejor sueño profundo que usted tiene. Y abre el chorro mi abuela todos los días. Y usted sabe que el agua no empieza a caer de un solo, sino que empieza con un ruido, con un aire. Y eso nos despertaba. Y a mí me enojaba usted. Pero en una de esas, en ese ruido, yo vi que se estaba cepillando. Empezó a caer el agua, se estaba cepillando y se fue. En ese momento había como un pasillo un poquito largo, donde era un hermano, quizás un niño como de 8 o 10 años, por ahí así. Pero a mí me daba miedo, porque yo decía que iba a salir un monstruo al final de ese camino, porque era algo oscuro, o sea, no había mucha claridad, era algo oscuro literalmente, y un pasillo como de medio metro, literalmente, así lo recuerdo. Pero contra todo yo fui a ver, porque ya no oía ruido, y fui a ver que esa anciana todos los días a las 4 de la mañana se levantaba a abrir ese chorro ruidoso para lavarse sus dientes y después ponerse de rodillas de 4:10 a 5 específicamente de la mañana. A las 5 de la mañana ella oía, escuchaba el mensaje de lo que en aquel entonces era la 540 allá en San Salvador, la radio. Pero todos los días oraba de esa hora a esa hora, y es un patrón. El problema es que nosotros queremos llegar a donde Dios nos ha dicho que lleguemos, pero no le consultamos a Él. Solo por curiosidad, hermano, ¿cuándo fue la última vez que Dios le contestó algo a usted? Que a usted lo dejó tenso y dijo: gracias Dios, porque escuchó realmente la voz de Dios. El problema es que surge, hermano. Alguien dirá: mire, sí, a mí la oración casi no me gusta, pero fíjese que yo leo la Biblia. ¿Y cómo la lee? Así, mire. Y aquí dice esto y esto, y ya Dios me habló. Como decía alguien, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No solamente es de leer la Biblia, es de orar. Si tú quieres ser bendición, llegar a donde Dios te ha proyectado que vas a llegar, construye tu lugar de oración. Dele un fuerte aplauso a Dios y cierre sus ojos. Póngase de pie, cierre sus ojos, póngase de pie. Póngase de pie. Identifica ese taré que está obstaculizando tu vida espiritual. Abraham en ningún momento pensó quizás que su padre estaba obstaculizando la bendición que Dios quería para él. Quizás en ningún momento lo analizó de esa manera. Tal vez tú piensas que eso que está ocasionando un caos en tu familia, en tu vida, no va a obstaculizar quizás tu crecimiento. Yo te digo, sí, lo va a obstaculizar. Y por eso Dios tiene que aparecer para ayudarte a limpiar esos desafíos, esos tareas que se presentan en tu vida. Por tu propia cuenta jamás los vamos a poder vencer, lo vamos a poder lograr. Es hasta que Dios tome cartas en el asunto,
que nosotros podemos llegar a lo que Dios quiere que lleguemos. Pero para eso es necesario pedir la guianza, tener una experiencia personal con el Dios del cielo y pedir la cobertura de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y me ayudas a orar? Y tú te presentas delante de ese Dios. En este momento tenemos un buen tiempo para que usted levante sus manos al cielo y le digas al Señor, habiendo identificado cuál es tu obstáculo, habiéndole dicho al Señor: Señor, esto es lo que está hablando, eso que ha dicho el hermano realmente es verdad.